Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Inexplicable. ¿Alguna vez han sentido ese escalofrío repentino por la espalda? Como si alguien o algo los estuviera observando mientras caminaban cerca de una casa abandonada. En Kona, una localidad de Ferrara, hay una villa diferente a las demás, un edificio enigmático que parece haber absorbido en sus muros el peso de una historia oscura. Villa Magnone, un nombre que para quienes lo conocen, evoca imágenes de apariciones, susurros en la noche y, sobre todo, de una bruja, figura vestida de negro, vista varias veces merodeando tras ventanas en ruinas o por senderos cercanos. ¿Un alma inquieta, el símbolo de una maldición, o solo el fruto de la sugestión de los rumores populares? Aquí está la bruja de Villa Magnone. La villa. Como decía al principio, Villa Magnone se encuentra en Kona, una localidad de Ferrara. Está inmersa en un paisaje que antes estaba caracterizado por amplios terrenos agrícolas y bosques. Originaria del siglo XIX, es una imponente construcción neoclásica, con fachada severa y altas ventanas que parecen observar a los transeúntes con inquietante solemnidad. Su historia tiene un aire misterioso. Construida por una familia noble local, la mansión ha pasado por varias épocas y alojado dueños de los que no hay información precisa. En las primeras décadas del siglo XX, fue un punto de reunión para la aristocracia de Ferrara, con fiestas lujosas y encuentros exclusivos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis requisaron el edificio y lo usaron como puesto militar. Un periodo que dejó cicatrices imborrables tanto en su estructura como en la memoria colectiva. Terminada la guerra, la villa cambió de manos varias veces, hasta que fue abandonada alrededor de los años 70. Y fue a partir de ese momento que comenzaron a circular relatos inquietantes sobre la misma. Testimonios locales mencionan figuras oscuras en las habitaciones en ruinas, voces susurrantes de noche y puertas que se cierran solas. El punto de inflexión llegó a mediados de los años 80. Cuando comenzó a circular una historia inquietante sobre ese lugar olvidado. Los protagonistas de esa historia son un grupo de jóvenes que decidieron desafiar la leyenda y aventurarse en el edificio para explorarlo. Y la experiencia que vivieron es, por decirlo menos, escalofriante. El encuentro con la bruja. Era una noche sin luna, a veces en la oscuridad total, cuando 4 jóvenes decidieron desafiar la supuesta maldición de la Villa Magnone. El edificio, ya abandonado desde hace décadas, era uno de esos lugares que todos en el pueblo cercano conocían, pero que evitaban a toda costa. Nadie quería acercarse. A pesar de eso, ese día la curiosidad de los 4 jóvenes se impuso. Subieron al coche y se dirigieron hacia la villa, sin saber que el lugar les mostraría una realidad mucho más inquietante de lo que jamás hubieran podido imaginar. Al llegar al lugar, el silencio que reinaba era palpable, las luces parpadeaban y el camino que conducía a la reja oxidada parecía no terminar nunca. El aire era denso, pesado, pero nada las detuvo. Sin pensarlo, se adentraron en ese lugar olvidado por el tiempo. Sus muros descascarados y las ventanas oscuras lo hacían parecer una carcasa abandonada. Subieron al piso de arriba y casi caen al primer piso por un enorme agujero en el suelo. Pero fue justo en el momento en que empezaron a comprender la situación de peligro en la que se habían metido, que escucharon un sonido de origen desconocido. Al principio les costó entender de qué se trataba, luego el sonido se volvió inconfundible, era el llanto de un niño. ¿Cómo era posible? Aterrados, ya que sabían que la casa llevaba años abandonada, salieron corriendo y miraron por última vez la fachada. Solo una ventana parecía diferente. Un reflejo inquietante se destacaba contra el vidrio sucio, como si alguien los estuviera vigilando desde adentro. Luego el reflejo se hizo más claro y reveló la silueta de una mujer muy anciana,
que, sin muchos rodeos, les gritó que se fueran. Su voz ronca no tenía nada de humano, parecía provenir de otro mundo. Presos del pánico, corrieron hacia su auto, lo encendieron y se fueron a toda velocidad. Pero después de recorrer solo unos metros, el auto empezó a temblar y se desvió violentamente, sacándolos del camino. Según una versión de la historia, solo uno de los chicos habría sobrevivido al impacto y habría llamado a los servicios de emergencia. Otra versión dice que los 4 se salvaron, pero quedaron tan impactados por la experiencia que necesitaron mucho tiempo antes de superar el terror que habían sentido. Al saber lo ocurrido, las autoridades locales ordenaron tapiar las entradas y ventanas de la villa. Pero después de unos días, una de ellas volvió a aparecer abierta, sin los ladrillos con los que había sido bloqueada, abierta de par en par y amenazante. Dicen que fue la misma ventana desde donde la anciana misteriosa les gritó a los 4 chicos que se fueran. Pero ¿quién era esa figura inquietante? ¿Qué hacía ahí, esa noche, en una casa completamente abandonada? Y es aquí donde comienza el misterio. La bruja y fenómenos paranormales. Bueno, según la leyenda, la figura amenazante que se habría cruzado en el camino de los 4 jóvenes esa noche sería una mujer que vivió hace siglos, acusada de practicar artes oscuras y de estar en contacto con fuerzas sobrenaturales. Algunos dicen que era una simple curandera, conocedora de las propiedades medicinales de las plantas y de los secretos de la naturaleza. Otros la ven como un alma condenada, causante de sucesos inexplicables y presagio de desgracia. Una verdadera bruja, en resumen. Claro, dicho así, parece una simple leyenda popular alimentada por el miedo y la superstición. Sin embargo, sí es cierto que detrás de cada leyenda se esconde un fondo de verdad. La iniciativa de algunos historiadores locales de investigar con testimonios de la época permitió reconstruir su historia. Algunos sugieren que su presencia podría tener raíces en un caso realmente ocurrido, el de un personaje femenino que vivió entre los siglos XVII y XVII I en esa zona, acusada de brujería durante uno de los muchos juicios inquisitoriales de la época. Tal vez era una marginada. Por eso su verdadero nombre nunca nos habría sido transmitido por escrito. Sin pruebas concretas sobre su verdadera identidad, sigue siendo una figura envuelta en misterio. Lo que realmente se nos ha transmitido es el relato de los numerosos avistamientos y fenómenos paranormales que supuestamente ocurrieron ahí. Muchos de los que se atrevieron a cruzar el umbral de la Villa Magnoni cuentan que experimentaron una repentina oleada de frío que recorría las habitaciones, a pesar de las altas temperaturas veraniegas. Otros afirman haber escuchado susurros apenas perceptibles, voces en idiomas desconocidos que parecían surgir de la nada. Los habitantes del lugar siempre han vivido con una mezcla de curiosidad y temor la presencia de esta villa. Los ancianos recuerdan historias transmitidas de generación en generación. Luces extrañas que se encienden solas en las noches más oscuras y puertas que se azotan violentamente, sin motivo. Residentes aseguran haber visto una figura femenina aparecer en una ventana de arriba, un rostro pálido y sin expresión, que los miraba fijamente antes de desaparecer en la nada. La fama de Villa Magnoni no pasa desapercibida para los investigadores paranormales. Investigadores han detectado anomalías electromagnéticas y variaciones térmicas inexplicables. En algunas grabaciones de audio realizadas en el corazón de la noche, parecen captarse voces susurrantes y ruidos de pasos que atraviesan las habitaciones desiertas. Un famoso vídeo grabado por un cazafantasmas muestra una figura oscura que aparece brevemente en una de las paredes de la villa antes de disolverse en el aire. Algunos creen que esa silueta es la prueba definitiva de la presencia del espíritu de la bruja, mientras que otros se mantienen en una posición más escéptica. Las fotografías tomadas dentro del edificio han alimentado aún más la leyenda. Imágenes borrosas, reflejos indistintos en los espejos, sombras extrañas que no tienen explicaciones lógicas. Todos estos elementos han contribuido a hacer la villa aún más fascinante y misteriosa.
Algunos expertos han intentado analizar estas pruebas, pero ninguna explicación racional ha logrado disipar completamente el misterio. La Villa Magnoni sigue siendo así un enigma sin resolver, un lugar donde la frontera entre la leyenda y la realidad parece desvanecerse, dejando espacio a la incertidumbre. Quien vive esta aventura termina con una inquietud, como si algo o alguien lo hubiera acompañado sin poder verlo realmente. Algunas versiones de la leyenda dicen que la bruja que vivía en la villa fue ejecutada injustamente hace siglos, y su alma seguiría vagando por las habitaciones buscando venganza. La creencia en la maldición crece con relatos de quienes afirman sufrir accidentes extraños tras visitar el edificio, como malestares súbitos, fallas en electrónicos o pesadillas frecuentes. Los parapsicólogos finalmente sugieren que si la villa realmente fuera escenario de eventos paranormales, podría tratarse de energía residual. Según esta tesis, los lugares donde han ocurrido traumas o eventos traumáticos podrían retener rastros de esas experiencias, manifestándose en forma de sonidos, imágenes o sensaciones. Sea cual sea la verdad, detrás del misterio de la bruja queda el hecho de que su leyenda ejerce un atractivo irresistible. Son capas de sugestión, ilusiones ópticas o una verdadera presencia. Villa Magnoni sigue siendo un lugar envuelto en misterio, siempre listo para recibir nuevos visitantes, deseosos de descubrir sus secretos o dejarse envolver por su inquietante atmósfera. La leyenda de la bruja de Villa Magnoni ha superado los límites de una simple historia local para convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Los oscuros acontecimientos que rodean la villa han sido explorados y reinterpretados por numerosos medios, alimentando el atractivo de esta figura enigmática. Artículos y documentales han contribuido a difundir el mito, enriqueciéndolo con nuevos matices y misterio, pero manteniendo siempre vivo el interés en torno a esta figura legendaria. Pero el atractivo de la Villa Magnoni no se ha limitado a la literatura o los documentales. El turismo del misterio ha visto explotar su popularidad, atrayendo a curiosos, exploradores urbanos y cazadores de fantasmas. Naturalmente. Pero la verdadera pregunta que uno se hace es, ¿se trata únicamente de una leyenda popular que se ha mantenido viva a lo largo del tiempo? ¿O podría haber algo de verdad en lo que se cuenta? Ha llegado el momento de dar la palabra a los escépticos. El misterio de la bruja de Villa Magnoni ha fascinado a generaciones, alimentando relatos de apariciones, maldiciones y fenómenos inexplicables. ¿Pero qué se esconde detrás de esta leyenda? Muchos escépticos creen que las supuestas apariciones son resultado de la sugestión colectiva, sumadas a las características típicas de un edificio en ruinas. Tras años de abandono, la Villa Magnoni tiene una estructura decadente, ventanas rotas, paredes descascaradas y una atmósfera lúgubre que genera incomodidad. La arquitectura y las condiciones de la villa pueden contribuir a ilusiones ópticas y acústicas. Algunos estudiosos han sugerido, entre otras cosas, que las sombras de los árboles proyectadas en las paredes, junto con los juegos de luz nocturnos, pueden dar la impresión de estar frente a figuras espectrales. Además, la conformación del edificio podría amplificar los sonidos de manera inusual. Crujidos de la madera, el viento que silba a través de las ventanas rotas, pequeños animales que se mueven dentro, pueden ser fácilmente confundidos con susurros o lamentos de otro mundo. Y hay otra cosa que considerar. Historiadores y estudiosos del folclore han analizado a fondo el caso de la Villa Magnoni para esclarecer estos fenómenos y han señalado que muchas leyendas de brujas y malditas nacen de antiguas persecuciones contra mujeres consideradas fuera de las normas sociales. Es un modelo narrativo común, una mujer misteriosa, una casa abandonada y una gran cantidad de eventos de origen sobrenatural que surgen tras su muerte. Pero pensándolo bien, una leyenda tan arraigada en el imaginario colectivo del folclore no merece ser destruida por la opinión de los escépticos. Porque, aunque es difícil creer que esta supuesta bruja sea el origen de los fenómenos paranormales que se describen, el encanto que ejerce sobre todos aquellos que han contado la historia o la han estudiado es 100% real. ¿Ustedes qué piensan de Villa Magnoni?
leyenda, realidad, háganmelo saber en un comentario. Lo Inexplicable es un formato original, escrito y dirigido por Luca Parrella, con diseño sonoro de Mateo D'Alessandro. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete en YouTube o compártelo con amigos. Un saludo y hasta la próxima cita con Lo Inexplicable.